mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yajaira y el día de hoy vamos a hacer unas piedritas bien facilitas de gelatina que les van a servir perfecto para decorar sus gelatinas, sus pasteles o cualquier postre que se les ocurra. No se vayan sin suscribirse y activar la campanita para recibir más videos. Preparación de la gelatina. Necesitamos un sobre de gelatina sabor leche condensada de la marca de Gary, 3 tazas y media de leche regular, una cucharadita de extracto de vainilla, en este caso yo estoy usando transparente, y una cucharada sopera de grenetina o gelatina en polvo, o el equivalente a un sobrecito. Esta grenetina que voy a utilizar es una grenetina súper transparente y las utilizo al igual que la vainilla clara porque quiero que mi gelatina quede bien blanquita como si fueran piedritas de río. Pero pueden utilizar la vainilla y grenetina que ustedes acostumbren, no hay ningún problema. Disolvemos la cucharada o el sobre de grenetina en 50 mililitros de agua fría y dejamos reposar por 5 minutos hasta que se forme una esponja. Mientras tanto pondremos a calentar la mitad de la leche y allí vamos a agregar el sobre completo de gelatina de leche condensada. Ya que esté bien disuelta, vamos a agregar la grenetina que ahora ya está líquida porque la pusimos a calentar en el horno de microondas o a baño María. Ponemos también la cucharadita de vainilla y finalmente agregamos el resto de la leche fría, esto únicamente con el objetivo de que se enfríe más rápido. Muy bien, pues aquí ya tengo este molde de plástico que voy a utilizar. Está ya engrasado previamente con aceite vegetal y vamos a hacer una placa de este grosor. Esta placa tiene una altura de 1,5 centímetros aproximadamente porque mis piedritas son pequeñas. La altura de la placa dependerá del tamaño de piedra que ustedes quieran. Y ya que esté lista, la vamos a llevar al refrigerador hasta que cuaje por completo. Después de 2 horas, mi gelatina ya está bien cuajada y estoy lista para cortarla. Voy a hacer unas líneas o unas rayitas horizontales y otras verticales, como si estuviera haciendo una gelatina de mosaico, con la diferencia de que ahora las líneas van a ser chuecas totalmente para que las piedritas queden de una forma irregular. Las despegamos de la base y ahora sí estamos listos para la parte divertida de este video, donde vamos a hacer que nuestras piedritas parezcan reales. Utilizaremos la técnica del choque de temperaturas. Para eso necesitamos un recipiente con agua y hielos y otro recipiente con agua bien caliente en donde podamos sumergir un colador como este. Vamos a ir poniendo de poquitas en poquitas y vamos a meter al agua caliente y se van a comenzar a derretir, y esto es precisamente lo que les va dando su formita redonda que tiene apariencia de piedritas. Las pasamos unas 2 o 3 veces cuando mucho porque se nos derriten completamente. Y de inmediato las pasamos al agua congelada para que se sellen un poco y dejen de derretirse, de lo contrario se van a desaparecer. Las escurrimos muy bien y las pasamos a un plato donde las vamos a ir guardando hasta que terminemos de dar forma a todas nuestras piedritas. Ya que terminemos todas las que necesitamos, las separamos con una cuchara para que no se peguen porque todavía están húmedas. Y las llevamos a refrigerar por unos 30 minutos hasta que sellen por completo. Y ahora sí están listas para acomodarlas en nuestros postres, en nuestras gelatinas, en nuestros pasteles y darles un toque súper especial. También podemos pintarlas con colorante en gel o en polvo. Lo importante es echar a volar nuestra imaginación y crear cosas maravillosas. ¿A ti qué se te ocurriría hacer con estas piedritas?